arranque de temporada baja, nos quedan dos por analizar. Uno de ellos fue no solo el Benjamín, pero también el subcampeón del torneo de apertura 2021. A ver, si yo les hubiese dicho a inicios del torneo que el Benjamín Platense jugaría la final ante Alianza, ¿cómo hubieran reaccionado? Jamás. Así, la cara, por favor, a ver, un close-up al pájaro. ¿Cómo es posible? Esa es la cara. Un equipo que ha llegado a la segunda división. Sí. ¿Cómo va a llegar a la final? No. Venís fresco, pájaro, ya te... Sí. Ok, entonces, a ver, ayúdenme a terminar esta frase. El Platense de la apertura 2021 será recordado por... Mira, a pesar de que no queda campeón, será recordado porque es el torneo en el que asciende y llega a la final. Yo entiendo que recordamos al Platense del 75 porque asciende, queda campeón e incluso gana la confraternidad, pero creo que sí va a ser recordado por llegar a la final recién ascendido. ¿Qué aprendizaje nos dejó este Platense? Para mí es algo más importante que lo obvio, que yo lo comparto con Camila, que es algo muy importante, no llegar a la final después de haber ascendido, pero para mí lo más importante es cómo llegaste a eso. Y para mí, y lo he mencionado constantemente en este programa, y es que lo que más me llena, y por eso es que me quito el sombrero ante Memo Rivera y su cuerpo técnico, es la capacidad que ha tenido este equipo para acoplarse a los diferentes escenarios del torneo. Y eso es importante porque la percepción desde afuera es que a este Platense la transición de segunda a primera no le costó. Es la percepción, sabemos que no es la realidad, esa es la percepción, se dio hasta cierto punto fácil. Como que lleva años. Lo habíamos dicho, ¿no? Que el arranque del torneo del Platense va a ser de lo más complicado posible. Pero para añadir un poco de lo que dice Nelson, también hay que darle mérito a la junta directiva. Claro. Sí. Porque cuánto tiempo han pasado que no clasificaban y seguían con el mismo y nunca bajaron. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Que la junta directiva pero entonces, apoye un proyecto. Y los jugadores que asimilaron eso también. como Platense, como un todo, ¿no? Sí, del claro. Platense. ¿Qué logró hacer bien este todo para que la transición de segunda a primera no fuera tan no se percibiera tan complicada? Mira, yo creo que es puro trabajo, y la capacidad de asimilación de los jugadores, porque ellos son la materia prima, ellos al final son los que trasladan lo que les dice el técnico, el cuerpo técnico en sí, a la cancha, porque Memo puede tener sus ideas y puede decirle, nos vamos a acoplar, pero si ellos no lo hacen en cancha es bien difícil. O sea, en resumen, se la creyeron. Exacto. Eso es trabajo, porque cuando sentíamos que el Platense se iba a caer, lograba levantarse. Al final cierra muy bien el torneo, se mete a la final. Más allá de que si hubo o no polémica, se metió a la final y hizo los méritos suficientes para estar ahí. Nos regaló una gran final. Sí. Nos regaló realmente una muy buena cara en la final, muy buen sabor de boca ante la Alianza, que por ahí, por momentos, parecía como que el Platense le iba a dar la vuelta al partido y se lo iba a quedar. No le dio por cuestiones de experiencia, por cuestiones de jerarquía, de oficio, que eso se va a ir ganando conforme vayan avanzando los torneos. Pero yo creo que eso es importantísimo. ¿En qué momento del torneo se dieron ustedes cuenta que este Platense traía para más que solo mantenerse en primera división? Porque semana tras semana, cuando hablábamos del Platense, la respuesta era el Platense, su único objetivo es mantenerse en primera. Y fácilmente pudo haber sido el objetivo principal, pero en algún momento del torneo se dieron cuenta, aquí estamos haciendo bien las cosas, estamos compitiendo, estamos sumando puntos, estamos dentro de la clasificación de liguilla. ¿En qué momento se dieron cuenta ustedes que, cuidado con este equipo trae para más? Cuando deja el Firpo. Sí. Porque no sabías cómo iba a reaccionar en una fase final. Y si bien es cierto, el Platense ya había dejado claro en el torneo regular que estaba para quedarse en primera y competir, pero en la fase final te deja entrever que este equipo no viene solo a clasificar a la primera fase. Este equipo viene por un campeonato de primera división. Es interesante, ¿no? Porque cuando un equipo Benjamín, y se dice mucho de novatos cuando entran por primera vez a equipos de primer nivel, en cualquier liga y en cualquier deporte del mundo, tarde o temprano, a lo largo de la temporada, chocan contra el muro, porque no les da su físico, la fatiga entra, ya sea corporal, mental o emocional, y caen.
a este equipo de repente en la recta final del torneo se sintió en un momento como que eso iba a suceder y sucedió, pero logran levantarse. ¿Qué logra hacer Memo Rivera para no caer en ese choque contra muro y mantener el ritmo para no solo clasificar a la liga, pero llegar a la final? La capacidad para levantar a los equipos que tiene Memo es muy interesante, pero fíjate que creo que hay algo más en este equipo, y es acierto de Memo, acierto también de la directiva, porque si ustedes se dan cuenta, este equipo está bien balanceado. Este equipo en todas sus líneas tiene alguien de experiencia. Meme González, años. En la saga central, Mario Martínez, que llega después, pero él tiene años jugando en primera. Después, vamos más adelante, en el medio campo, Steve Alfaro estuvo con el Sonsonate en primera también. Pero todavía más, Gilberto Bagres y su experiencia, que ha sido campeón. Después, más adelante, más allá de que Juan Camilo Delgado su primera vez en primera división, Lescano tuvo ya participación en primera. Y además de él, Rafa Burgos. Es un equipo bien balanceado en todas sus líneas. Y yo creo que eso fue importante para levantarse. Dicho eso, Pájaro, tú como exjugador, claro, la base del equipo es jugadores de segunda división. Si bien tienen ese balance perfecto entre esos veteranos que acaba de mencionar con estos chicos de segunda división que sueñan con jugar en primera, tienen la oportunidad, lo hacen muy bien. ¿Cómo funcionó también ese? ¿Por qué funcionó también ese balance en cancha? Es normal que cuando un equipo sube a primera división, como tú lo dices, en cualquier lado del mundo, lo que se pretende es hacer un torneo digno, ¿no? Quedarte en esa categoría, en primera división. Pero a medida que tú vas jugando, te enfrentas a los que se supone son grandes y estás a tú, hay momentos que el Platense le ganó a estos equipos, entonces eso te va dando confianza. Bueno, venimos de segunda, pero están saliendo esto no es del otro mundo, ¿no? Podemos ganarle, le complicamos, no nos pasan por arriba, entonces eso te va dando, te va motivando. Y eso también es parte del técnico, ¿no? Que para tener la capacidad de armar experiencia con los jugadores de segunda división, y esto ya no es nuevo. Memo hizo una buena campaña, ¿te acuerdas? Con Atlético Marte. Con FAS también, lo llevó a la final. Solo le falta culminar entonces yo creo que le movieron el piso. Yo creo que eso es a medida que Platense se dio cuenta que iba avanzando, bueno, vas agarrando confianza y caemos en que nuestro fútbol no hay una gran diferencia entre un equipo y otro, ¿no? Siempre le hemos mencionado que el que lleva una gradita más arribita es Alianza, ya sabemos por qué, ¿no? Por todo lo que ha hecho. Camila, tácticamente hablando, ¿qué tipo de equipo fue este Platense? Fue un equipo muy ordenado. Tácticamente hablando, fue un equipo muy ordenado que respetaba las ideas y la idea de juego de Memo Rivera. Y es un equipo que sin complejos iba al frente. Que no le importaba quién estuviera el equipo que tuviera de rival. Claro, hay algunos con los que te tenés que medir un poco más, pero siempre la idea de ir y atacar, porque es la idea de Memo Rivera. Pero creo que más allá es el orden de un equipo que viene trabajando tanto tiempo junto, que ya el orden es algo natural en ellos. Se saben las transiciones, saben cuándo hay que hacer el relevo, y creo que eso es muy importante. ¿Quién fue el MVP de este Platense en el 2021? Delgado. ¿Sí? Claro. Goleador en segunda. Goleador también en primera. Y por eso dije 2021. Sí, por eso. Por eso mismo te tomo eso, porque también en segunda fue. O sea, no es nada nuevo. Correcto, correcto. ¿Cuál será el tema más relevante para este Platense entrando al próximo torneo Clausura 2022? ¿Cómo se va a armar? Fíjate que, si se va a desarmar. Fíjate que se mantenga, ¿no? Que haga un torneo igual, que no se vaya a caer, ¿no? Hoy platicábamos con Tom a mediodía y yo le pregunté precisamente por el Platense, y Tom nos decía que desde fuentes oficiales, o sea, internas del equipo de los Gallos, el 95% de la plantilla se mantiene. ¿Y ese 5%? Ese 5%, Tom lo hizo ver como que los nombres de la columna vertebral del Platense siempre estaban, que ese 5% eran jugadores que todavía no estaban confirmados, pero ponele, lo que nos dio a entender es que Juan Camilo Delgado, que los extranjeros permanecían. Es que Delgado tiene contrato todavía. Claro. Platense fue un equipo que sumó 22 goles a favor, permitió 27 goles en contra. Irónico para un equipo que llega a una final, porque no son números
de un equipo finalista. Pero es que Mucho menos. ponele tú, por ejemplo, la goleada con Alianza, ahí son 4. No importa, pero si tú hablas de un equipo que llega a una final, No entenderías. rara vez ves que ese equipo recibe más goles de lo que produce. Exacto. Pero fíjate que hay un punto sobre lo que, y ahí vamos a juntar lo que le preguntabas a Camila. Si Ajá. bien es cierto, tácticamente era un equipo ordenado, era un equipo directo, era un equipo que jugaba muy bien por fuera y que centralizaba cuando tenía que centralizar. Sí tenía problemas porque no tenía variantes. Ok. Pero ¿por qué no tenía variantes? Y se vio en la final, porque Memo no tenía suficiente material, porque no era un Es equipo corta la profundo. plantilla. Correcto. Entonces, Y eso por ahí obligaba- pasaba que los números no eran tan buenos. Por Y eso, eso obligaba a que los 11 titulares sumaran más minutos. Más mérito aún. O que tuvieran, que fueran constantes todo el torneo. punto, Sí, claro. porque no tenía Pocas lesiones, Correcto. más minutos sumados, inteligencia emocional para no generar expulsiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué piezas deberá mover Memo y la junta directiva de cara al próximo torneo? Necesita jugadores en todas las líneas. Necesita jugadores en todas las líneas. Y jugadores no nuevos en primera. No con poca experiencia. Yo creo que necesita ya ir fortaleciendo y darle jugadores realmente de medio hacia arriba. Ya ¿no? hechos, ¿no? Jugadores ya, Correcto. ya hechos. En ya. todas las líneas necesita reforzarse porque le tenés que dar más armas a Memo. ¿De dónde elegir en algún momento si se te pone cuesta arriba el partido? Tengo alguien que me Y pueda como sostener dicen, eso. fácil llegar, pero mantenerse es más difícil. es más difícil, ¿verdad? Dicho eso, entonces, Camila, ¿a qué está obligado el Platense en el próximo torneo Clausura 2022? Es que si decimos que los equipos que llegaron a cierta fase tienen que superarse, el Platense debería quedar campeón, pero no quiero tirarle esa presión al Platense, porque no sabemos qué va a pasar de aquí a cuando empiece el torneo, ¿Por qué no le tiras la presión al Platense y sí se la tiras al Once Deportivo? porque lleva más tiempo en primera. No lleva nada. Y el ¿Qué? Platense llega a una final y el Once Deportivo no ha llegado a ninguna final. Es más tiempo, imagínate, Entonces, tiene todavía más obligaciones el No te Once entiendo. Deportivo. Yo creo que Yo Platense tampoco ni me entiendo. Lo que tiene que hacer- Perdón por nacer. No, pero mira, lo que pasa es que, a ver, el Once Deportivo, ¿cuánto tiempo lleva en primera? Lleva más torneos, lleva más experiencia en primera división. El Platense con un Y torneo. acaba de llegar a la semi. Y el Platense Bueno, en su primer pues, torneo llegó a la final. Bueno, ya. ¿Por qué no le vamos a logró. exigir más? Si le exigimos. ¿Quieres exigirle a los dos? Entonces que los dos ¿Por qué lleguen no a la le final y que vas? Platense ¿Por sea qué no le campeón. vas a exigir más? Entonces le voy a exigir No así. te entiendo. Los dos tienen que llegar a la final y el Platense tiene que ser campeón. Va. Todos contentos. Mira, este Platense creo yo. Todos contentos, dice, ¿no? Ella está contenta. Machete filudo. Pero me está gusta. bien. Van está bien, hechos, está bien. hechos. Comió bien el Fin de semana, por lo viernes. visto, Comió- ¿eh? bueno, fin de Descansé. semana. Descansó. Descansé, Es que eso, que es lo más descansó. importante. Mira, pero este Platense, si bien es cierto, no hay que presionarlo de más, pero creo que es un equipo que, como dice el pájaro, debe mantenerse, y mantenerse significa seguir clasificando y seguir dando de qué hablar en Eso la es siguiente importante fase. porque esta conversación me recuerda a las conversaciones que tuvimos durante las primeras semanas entrando a la segunda vuelta del torneo, cuando ustedes argumentaban Que se mantenga en primera. Ya hizo su torneo, ya se mantiene Sí, pero fuera de descenso. no, pero es que ustedes lo están malinterpretando, Sí. eso que dijimos con el Es pájaro. que nosotros, nosotros ustedes le damos, malinterpretaron lo pero que si ya decíamos. tú te das cuenta que estás ahí, ¿por qué Cambia no tu puedes objetivo, correr? entonces lo decíamos. Ah, claro que lo hablamos. Decíamos, aprovechar la oportunidad si la tenés. Y lo dijimos con Diana. Lo hablamos, Lo eso que pasa es que malinterpretaron lo que decíamos. Sí, Sí. Ahora eso lo mencionaba. Vayan a pedirlos, ahí están. debe demostrar Platense en este próximo torneo. Yo lo dije. Tiene que mantenerse. Tiene que Y mantenerse para ya llegaste ahí. clasificar, seguir Tiene que clasificando y dando de qué hablar. demostrar que el proyecto sigue vigente, que el proyecto que traen de segunda división se mantiene vigente. Si no logra clasificar al Liguilla sería un retroceso, un fracaso para Platense. no. No, pero No, eso eso es se un mantiene retroceso. ahí. No Te puede quiero usar pasar. la palabra fracaso, porque también va a depender mucho de los otros rivales. Acabaste de decir que tú no esperas nada menos que superar lo ocurrido el torneo pasado. Entonces, ¿cómo no vas a Yo dije utilizar que le la quería palabra quitar, fracaso? yo dije No que le clasifica quería a quitar Liguilla? presión a Platense. ¿Por qué? Porque es que Álvaro, es que a veces no solo depende del equipo del que estamos Pero hablando. no será importante
presionar a un finalista del torneo local. Claro que sí, pero es que estamos hablando que también tenés otros equipos que tienen mucha presión encima. ¿Por qué entonces presionas de más al Once Deportivo? Es lo que no entiendo, Camila. Porque quieren, porque me da la Ahora resulta que solo porque quiere. Ok, entonces te pregunto a ti, ¿qué es lo mínimo que debe lograr hacer Platense para no considerar el próximo torneo un fracaso? No descender, eso es todo. Porque todo lo Es que a ti te estoy preguntando cuando la veo a él. Dale, Nelson, dale. Nelson ve que estás atacando mucho a Camila. Vengo bien sensible, fíjate. No, es que, mira, yo no te estoy diciendo que no esté obligado a clasificar. Lo que yo quiero decir es que si no clasifico, yo no quiero usar la palabra fracaso. Ordena tus Sí ideas. estaba de acuerdo con que tú dijeras retroceso, porque tú empezaste la pregunta si iba a ser un retroceso y después la cambiaste por fracaso. Son dos cosas bien distintas. Pero eso la cambié. Exacto. Entonces, para mí, un fracaso no podría no ser un fracaso, pero sí un retroceso. Hablando de filios. Sí, ajá. El que no le gustó que la crema batida. El Platense llegó a una... ¡Qué video más joya, por Dios! El Platense llega a la final en este torneo que viene. Si queda a mitad de tabla y no pasa nada. No pasa nada. Para mitad de tabla significa liga. Para mí debe de sí o sí clasificar a liga, para demostrar que no ha retrocedido. Pero entonces, desde tu perspectiva, si no clasifica es un fracaso. Eso lo estoy diciendo. Para mí, como torneo, ¿sí? No como temporada, como torneo. Sí, como torneo. Definitivamente. Quiere seguir usando la camisa en postemporada. No, mira, si lograron en su primer torneo llegar hasta donde llegaron, para mí no clasificar a liguilla sí sería pero para cada torneo es diferente. Los otros equipos se van a armar, la lucha va a ser diferente. Álvaro, porque ahora ya no es así. Tenés equipos que tienen una obligación no es tan fácil. Porque no cumplieron. Nadie está hablando que sea fácil. No, y es que a lo que yo voy, y lo hemos dicho, incluso lo hablamos la semana pasada de las conclusiones que sacamos de este torneo, y es que nuestro fútbol ha retrocedido. Ojalá este torneo no digamos esto cuando estamos hablando de esto allá por mayo y no estemos diciendo sigue retrocediendo, porque tenés a equipos como FAS, como Metapan, como Limeño, como históricamente hablando, los torneos clausura son mucho más complicados, competidos que los de apertura por la obvia razón del descenso. Ahora bien, como temporada, si en el clausura no clasifican a la liga y se salvan del descenso y se mantienen en primera división, como temporada para mí, misión cumplida. Pero como torneo sería para mí un fracaso. Porque ahora yo ya puse al Platense a otro nivel de cómo comenzó la apertura. Pregunto, ¿decepción es igual a fracaso? No. Para mí pudiera serlo, Si yo estoy decepcionado de algo, de alguien por alguna acción, es porque para mí fracasaron en esa acción. Muy personal. Definitivamente. Es que, ajá, es bien subjetivo. Fíjate, porque en ese sentido yo sí veo una diferencia y para mí sí sería decepcionante que no clasifique. Pero no considero no considero que sea un fracaso, por lo mismo que venimos hablando. No es fácil llegar a primera. Ya demostró. Yo comparto que si ya demostraste y lo mínimo es clasificar, por eso te digo, para mí tiene que clasificar y seguir compitiendo. Correcto. Pero si no lo hace, va a ser una decepción y un fracaso, porque es su primera temporada en primera. Y le puede pasar, y en algún momento le va a tener que pasar, que se quede fuera. Puede no pasarle, ¿no? Que siga manteniéndose y sería lo ideal. Y lo peor que le pudo haber pasado a Platense de repente en esta final. Llegado a la final. Sí. Porque ahora sí hay exigencias. ¿Tú crees que una gran presión? El hincha del Platense va a estar satisfecho si queda en noveno lugar el próximo torneo? No. Claro que no. Claro que no, porque ya saborearon la miel. Ya la saborearon y quieren volver a saborearla. Y ojalá que no pase. No desde 1975 hasta el 2021, que no pasen la misma cantidad de años para que regresen a una final. Pero la realidad, la gente piensa que es un fracaso quedarse fuera. No sé. La realidad es que esto de Platense ocurre cada
muchos años, ¿no? Esto no es frecuente, ¿no? No, Entonces por eso yo no, si Platense no llega a la final o se queda a mitad, para mí es un torneo bueno. Lo que tiene que hacer es consolidarse en primera división. En temporada. Es que hay que diferenciar temporada con torneo. Una temporada se conforma por los dos torneos vaya, cortos. por el torneo que viene y se mantiene ahí, está. Lo que tiene que hacer Platense es mantenerse en un equipo competitivo. Porque yo a Platense yo no creo que vaya a llegar a la final otra vez. En este próximo torneo. Yo creo que no, porque creo que los otros equipos se van a armar y la cosa Ahora, cambia. hay otro punto ahí con eso. Cambia. Si bien es cierto, puede o no llegar, la directiva tiene que entender que si este torneo, y eso es importante, si este torneo resulta un golpe, un desliz, una caída, hay que seguir trabajando igual, porque eso es parte del camino. Que no se vayan a desarmar y no eso. esperar que la cosa vaya mal. Correcto. Ahora que están ahí, lo que tú mencionabas, el técnico tiene que decir, necesito unas 3, 4 piezas para fortalecer este equipo. Porque si no, en este torneo nos podemos caer. Sí. Y eso es lo que no debe permitir Platense. Ahora, si algo me tranquiliza de esta junta directiva del Platense es que cuántas veces en segunda división no estuvieron a un paso de clasificar Y nunca se dieron por a vencidos. primera y nunca lo lograban. Pareciera que cada torneo era la misma historia. Siempre Se quedaban Platense llegaba. se quedaban Siempre se pero queda. nunca tiraban la toalla. Entonces, Correcto. en ese sentido sí me da la Correcto. tranquilidad. La junta directiva que entienden perfectamente bien esa línea trazada. Correcto. Pero va a ser un reto. Y también supieron motivar a los jugadores económicamente, Sí. que Claro. cada torneo, y eso es parte también, Esa ¿no? parte, de esa parte. de motivar Para a mí, un y equipo. a mí sí me gustaría aclarar algo. A mí no me gusta aplaudir a ninguna junta directiva porque pegaron a tiempo. No, Porque no es me obligación. refiero, Es una obligación. No me refiero a los sueldos, que eso es sagrado, Vos de los decís un incentivos extra que les Claro. dieron, Por supuesto, ¿eh? que no es obligación, porque No, otros equipos no te lo hacen. Sin duda será un torneo muy, pero muy interesante que vamos a hablar al subcampeón de la Liga Mayor de Fútbol. ¿Tendrán otra sorpresita bajo la manga? Vamos a ver, pero ya está cantando fuerte. Muy bien, nos vamos con Camila. Y el mejor logo El llegó. mejor logo de la Liga Mayor de Fútbol por lejos. Así es, y de un equipo sumamente motivado, con metas claras y objetivos bien trazados. Pasamos a hablar de otro deporte, de un personaje que está totalmente decepcionado y está considerando incluso retirarse de su rama deportiva.